Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar con los aspectos gráficos. En este módulo vamos a explicar qué es el orden para la grafología. Lo vamos a dictar en varias clases porque es un tema bastante profundo y largo. Por medio del orden, vamos a estudiar el modo como la persona distribuye, dispone, centra el texto y demás elementos que constituyen las letras, como los puntos, los acentos, en el papel. Para comprender bien este aspecto, debemos pensar a la hoja de papel, a la página, como el marco ambiental donde el sujeto se mueve, se desarrolla, y al texto como a su comportamiento, su actividad, cómo maneja, cómo trata las cosas, las ideas, la claridad, la objetividad y la precisión con que las juzga. Cada palabra, cada letra, representa las ideas que la persona tiene de las cosas. Cuando nos llega un texto, una carta para analizar, lo primero que tenemos que hacer es darle una mirada general, como a un todo, sin detenernos en los detalles y ver qué nos provoca. Como yo lo he dicho ya en otros videos, mirar a la carta como si fuera un cuadro, una pintura, para detectar lo que llamamos el ambiente gráfico. Si es prolijo, si es legible, ver si el texto choca o avanza sobre los márgenes, sobre uno u otro, ver los renglones, las líneas, si suben, si bajan, si las letras se chocan o se invaden entre sí, las de arriba, las de abajo, unas con otras. Tenemos que detectar o ver si el texto es personal o si es un texto social, laboral, ya que la carga emocional de uno y de otro va a ser diferente. También tenemos que ver, analizar si predomina lo escrito o si predominan los blancos en la hoja. Si hay mucho espacio entre las palabras, si deja mucho lugar entre el punto y aparte. También vamos a analizar si nos llama la atención alguna letra en particular, o la G, o la M, o la T, o a ver si hay algo que nos llame la atención. Si hay tachaduras, si está muy tachado, es decir, si hay una sola tachadura que la persona se equivocó, hizo una liñita, no, pero cuando hay algo que se reitera, eso también nos tiene que llamar la atención y lo vamos como a tomar nota. Si hay retoques, si hay pastosidades, temblores. También, ojo, tenemos que corroborar que la lapicera funcione bien, porque puede ser que sea una patología, que indique una patología, o puede ser que sea que la lapicera no funcionaba bien. Absolutamente todo tiene un significado psicológico. El orden de una escritura nos va a dar información acerca de la capacidad de organización del sujeto, de la persona, la claridad en sus ideas y cómo se adapta o se integra socialmente al medio en el cual vive, se desarrolla. Es decir, cómo esa persona se desenvuelve y se organiza en su vida. El aspecto orden se divide en tres subaspectos, es decir, para estudiar a este aspecto orden, lo vamos a dividir en tres: la distribución, la disposición y la proporción. Para la grafología, la distribución es el orden con que se colocan las letras, las palabras, las líneas, es decir, los renglones, en la página. ¿Cuál es el módulo para el orden? Es un repaso del video anterior en el cual hablamos de lo que era módulo. Módulo es la medida o punto de referencia que vamos a tomar como normal. Indica que la escritura debe ser clara, proporcionada, organizada, que puntos, acentos, comas deben estar colocados con la mayor precisión posible. Ese sería el módulo para el orden. La distancia normal que se toma como módulo normal entre letras en una palabra es el equivalente al ancho promedio de los óvalos de las letras A, O, G o D. La distancia normal de palabra a palabra es el equivalente al ancho promedio de la letra M de esa escritura. La distancia normal entre líneas debe ser igual a 3 veces la altura de la letra M.
Ojo que en ningún caso se deben mezclar las partes bajas de las letras jambas con las partes altas de las letras con las ampas. Es decir, en ningún caso estaría correcto o normal que se choquen las jambas con las ampas del renglón que sigue. Siempre al analizar un texto tenemos que tener en cuenta las circunstancias ambientales. Por eso es que no escribimos siempre igual. Cuando estamos apurados, cuando estamos nerviosos, cansados, todo esto va a impactar en el escrito. Como dijimos, el aspecto orden se subdivide para estudiarlo en tres subaspectos. El primero es distribución. La distribución de un escrito puede ser clara, confusa, concentrada o espaciada. Lo vamos a aplicar a las líneas, a las palabras y a las letras en el texto. La distancia entre las líneas nos va a reflejar la relación que tiene esa persona con su entorno social, laboral. Cuando es normal, no hay interferencias ni contactos entre ampas y jambas. La distancia entre las palabras, según el simbolismo, representa las ideas, los objetivos y los proyectos de esa persona. La distancia entre palabras en un texto es un dato de mucha importancia. Por eso debemos tomar nota si están muy juntas o si están muy separadas o si tienen la distancia acorde a la normal. Esto indicaría un rasgo de equilibrio. En este caso se puede extrapolar a otras facetas del carácter. Cuando las palabras están excesivamente separadas, marcan un esfuerzo de esa persona por aclarar sus ideas, por tomar distancia, para tener una visión panorámica de una determinada situación. Esto puede reflejar un nivel de ansiedad denominado angustia de decisión. Puede favorecer la aparición de columnas en blanco en el texto que se denominan cuchillos o chimeneas de acuerdo a la cantidad de líneas que abarquen. Esto lo vamos a ver en otra clase. La distancia entre letras refleja la relación con el entorno más íntimo de esa persona, la familia, la pareja, los hijos. Esta puede ser que esta distancia sea inferior, menor a lo normal, en el caso de las letras adosadas o yuxtapuestas, o mayor. Pero vamos a los tipos de distribución en el texto. Dijimos que la distribución puede ser distribución clara. Decimos que una distribución es clara cuando hay armonía entre el texto y los blancos. Hay una correcta separación entre líneas, palabras y letras. No se mezclan entre sí y está bien ejecutada. ¿Qué va a significar esto desde lo psicológico? Que esa persona tiene equilibrio mental, tiene ideas claras, capacidad de reflexión, un razonamiento lógico, posee sentido del orden y de las distancias, tanto físicas como psicológicas. Tiene capacidad de organización, una noción clara de lo que quiere, de lo que busca, se muestra tal cual es y aprovecha bien su energía. Ahora, ¿cuándo decimos que una distribución es confusa? Decimos que una distribución es confusa cuando los espacios se distribuyen de una forma defectuosa o insuficiente. Las letras se pegan unas con otras o se meten unas adentro de las otras, presenta dificultades en la ejecución de las letras, las palabras se pegan, las letras de renglón a renglón se invaden entre sí. A veces no se llegan a tocar las jambas con las ampas, no hay contacto, pero hay interferencias entre ampas y jambas. ¿Qué quiere decir esto? Que se invade el espacio que le corresponde a la línea siguiente. ¿Qué significa esto? Esto significa, este tipo de escritura corresponde a personas con ideas confusas, falta de organización, dependientes, invasivos. Cuando las letras se adosan unas con otras, son personas dependientes que invaden al otro. Cuando las palabras se pegan, manifiesta impulsividad. También son personas que pueden tener inestabilidad afectiva, temperamento cambiante, disociado, que dice una cosa y hace otra, personas con vínculos inestables. El tercer tipo de distribución que podemos encontrar en un texto es que sea concentrada. Es concentrada cuando entre palabras, líneas, hay un espacio inferior al normal.
o se escribe todo seguido, es decir, todo punto seguido, sin dejar armar párrafos. Si bien puede que no pierda la legibilidad, no se invaden los gestos gráficos, pero predomina el texto sobre el blanco. Puede ser que sea concentrada entre letras, entre palabras o entre líneas. No se tocan, pero el espacio es menor a la norma, lo que indicamos como módulo. ¿Esto qué significa? Que esa persona posee pensamiento lógico, capacidad de concentración, que es prudente, discreto, previsor, ahorrativo. Puede ser que tenga tendencia a coleccionar, a guardar, persona reservada, introvertida. La distancia entre palabras nos muestra el tipo de relación que establece una persona con otra. Cuando las palabras están pegoteadas, significa vínculos muy cercanos, dependencia. Y el ítem cuando hablamos de distribución espaciada, ¿qué es la distribución espaciada? La separación entre palabras, líneas, supera la normal. Predomina el blanco sobre el texto. En este caso predominan las letras desligadas, desunidas. Las palabras se separan entre sí más de lo normal, lo mismo que las líneas. Esto refleja que la energía se dispersa, algo que puede provocar bajo rendimiento en las tareas que se emprenden. Una persona un poco previsora, que establece vínculos más distantes, que necesita soledad, puede ser que sea retraída, desconfiada, que necesite libertad, independencia, que no le guste que le estén encima, ni las relaciones que lo asfixien. Le cuesta relacionarse. Otro ítem que estudiamos, si la escritura es organizada, desorganizada o inorganizada. ¿Cuándo decimos que la escritura es organizada? Cuando a esta persona no le provoca esfuerzo escribir, notamos cierto grado de fluidez. La persona logra expresar lo que piensa, lo que siente, sin necesidad de tener en cuenta el trazado. Para que concluyamos en que esa escritura es organizada, debe ser clara en todo el escrito, al principio y al final. Si obtenemos como resultado que al comienzo del escrito es una escritura clara entre líneas, palabras y letras, pero al final, por ejemplo, es confusa o concentrada, ya no lo tomamos como una escritura organizada, sino como desorganizada. Cuando comenzamos a escribir en las primeras líneas, volcamos mucho el consciente, lo hacemos de una forma más consciente. Sobre el final del texto, de mitad para abajo, empieza a fluir en nuestro inconsciente. Por eso, que sea clara en los primeros renglones y en los últimos no, nos va a dar como resultado un escrito desorganizado. ¿Qué pasa si es caligráfica? Cuando es caligráfica nos señala que esa persona depende de la norma, del modelo. Quizás le falta autonomía o puede ser un signo de inmadurez. La escritura organizada psicológicamente significa que esa persona tiene claridad de ideas, cultura, madurez afectiva, que establece buenos vínculos y se adapta bien. Ahora decimos que es desorganizada cuando no respeta los parámetros que corresponden a la organización. Ojo, hay que verificar con escritos anteriores cuando tenemos la posibilidad y averiguar realmente en qué condiciones realizó el escrito, si no estaba bajo efectos de drogas, de alguna enfermedad, o si no es una persona que tiene una edad avanzada, o si no escribió en un auto en marcha, porque a veces todo esto va a desvirtuar el análisis. La escritura desorganizada supone disminución en el rendimiento de la actividad física, psíquica y mental de esa persona. Y para terminar, vamos a ver cuándo decimos que una escritura es inorganizada. Cuando las personas tienen un nivel cultural y de lectoescritura bajo, su grafismo parece casi infantil. En estos casos a veces se dificulta el análisis. Prestaremos más atención al predominio de las zonas gráficas, a la presión, a la ubicación de la firma, quizás más que a los aspectos vinculados con el aprendizaje, como la velocidad de ejecución. Bueno, resumiendo, en esta clase vimos entonces lo que es el orden, la distribución de letras, palabras y líneas en el escrito.
Vimos la distribución clara, confusa, la organizada, desorganizada, inorganizada y la distribución espaciada y concentrada. En el próximo video vamos a seguir con el aspecto orden, pero nos vamos a abocar a la disposición y el estudio de los márgenes. Chau, nos vemos en el próximo video.